Buenos días a todos, bendiciones. En este día quería hablarles un poco sobre algo que Dios puso en mi corazón. Bueno, este día pues quería compartirles sobre algo especial. Existen dos clases de personas. Aquella persona que es fiel a la estructura de la iglesia y que ama lo que es la iglesia, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por las formas y por lo que es superficial. Sabemos, son esas personas que saben que existe Dios, pero no le conocen y pueden pasar toda una vida haciendo cosas para Dios sin conocer del Señor. Y está la otra persona que es fiel al mensaje, al mensajero y a aquel que lo envió. Es aquel que no le importa las formas, sino la esencia de aquello a lo que fue llamado o a lo que ha recibido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esas dos personas, aquella que es fiel al mensaje y aquella que simplemente ha conocido la estructura, tienen una diferencia, y es que el que es fiel al mensaje y al mensajero y a quien lo envió, sabe que está enfocado en lo correcto. Y aquella persona que ha sido fiel a la estructura, hoy Jesús quiere que cambies y transformes tu pensamiento. En Juan 6:29 es la historia, es una pequeña historia donde está la multiplicación de los panes y los peces. Después de todo el milagro, Jesús se va al monte a orar. Después los discípulos toman una barca y cruzan en la barca hacia Capernaum. Pero la multitud está allí y a medianoche Jesús baja y cruza y empieza a caminar sobre las aguas y llega a la barca de los discípulos. Pero la gente al amanecer se da cuenta que Jesús no está, pero se dieron cuenta que los discípulos se fueron solos. Entonces, ¿dónde está Jesús? Tomaron la barca y fueron en búsqueda de Jesús, en búsqueda de aquel que hacía milagros y que daba la provisión, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando llegan donde Jesús, le dicen: Rabí, ¿cómo has llegado acá? Jesús les dice: de cierto os digo que no me han buscado por las señales de quién soy, sino porque os ha saciado de pan. O sea, le dice la multitud, le dice, ¿cómo hacemos entonces para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le fue enviado. Hay algo claro, y es que Jesús les dice a la multitud en el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, nosotros debemos de empezar a desenfocarnos, porque Jesús fue claro con la multitud y les dijo: ustedes no me buscan por las señales de quién soy, me buscan porque yo di pan para saciar su hambre, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos enfoquemos. Nos enfoquemos en quién, en Jesús. Jesús es la voluntad absoluta de Dios. Jesús es quien quiere Dios que creamos. No en lo que Él puede hacer, no, sino en quién es.
en quién es Jesús. Entonces cuando nosotros entendemos y nos enfocamos realmente en lo que Dios quiere, que es Jesús, nuestra vida empieza a tomar cambios, porque lo material perece, y lo dice Jesús en su palabra. Es importante, sí, emprender, sí, los logros y las metas. Ese debe ser un objetivo de la mano de Dios. Pero al igual que vas tratando de cumplir tus metas, debes ir creciendo con Dios y creciendo de su mano espiritualmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo por la comida aquella que permanece y que os da Jesús? ¿Estamos alimentándonos? ¿Estamos enfocados realmente en quién es Jesús o en qué puede darnos Jesús? Entonces hoy es un tiempo de enfocarnos en Jesús. Seamos Jesús. Tenemos quién es Jesús o cómo ser como Jesús. Tenemos que conocer quién es Jesús, conocer quién es Dios, ser fiel al mensaje que Jesús nos ha dado, amarnos los unos a los otros, a perdonarnos, perdonar las faltas, aprender a dar una palabra de amor a quienes lo necesitan, ayudar al que lo necesita. Ese es Jesús y ese es el mensaje que Jesús quiere que nosotros entendamos, que debemos de ser como Él y no enfocarnos en lo que Él puede darnos, porque cuando nosotros decidimos ser Jesús, Él nos dará todo aquello que nos es necesario. En este día te dejo con este hermoso mensaje. Bendiciones, que tengas un feliz día.